Bueno, muchas gracias. Gracias y un gusto estar acá, doctora Jimena, doctor Eduardo, doctor Dietmar, doctora María Carolina. Un placer enorme, doctor Eduardo Zuleta, y un honor compartir este Arbitration Day con usted acá. Bueno, como vimos en el primer panel, los contratos de M&A tienen sus particularidades. De la mano del doctor Cuberos, vimos que encontramos conflictos o dificultades en 3 etapas: en la pre, durante la firma, puede ser, y en un momento post. Y de la mano de la doctora María Luisa Mesa, vimos la importancia de establecer bien el tipo de cláusulas que queremos ver en esos contratos. Un tema muy interesante que traemos hoy, que este panel hoy, es el reajuste de precios, que no busca una cosa distinta que contrarrestar esas variaciones que surgen con posterioridad a la firma del contrato y garantizar la equivalencia inicialmente acordada ante las partes. Dentro del reajuste de precios ocupa especial atención el alcance de la cláusula de Representations and Warranties, mediante las cuales las partes hacen sus declaraciones y definen la atribución de su responsabilidad. Doctor Eduardo, ¿nos podría compartir desde su experiencia cuál es la naturaleza jurídica de esta cláusula y cuál es su alcance? Muchas gracias, señora presidenta, por la pregunta. Estas cláusulas de Representations and Warranties, como todos ustedes saben, son cláusulas muy importantes en los contratos de compraventa de acciones o, según la terminología anglosajona, SPAs. ¿En qué consisten rápidamente, para que recordemos todos un poco el contenido de estas cláusulas? Son, primero que todo, cláusulas que provienen, y ya lo dijo de alguna manera la doctora María Luisa, de técnicas contractuales anglosajonas, que es un punto muy relevante para las discusiones que tendremos más adelante. Y segundo, son cláusulas cuyo objetivo las más de las veces es dejar el riesgo de lo que ha ocurrido antes de la firma del SPA o lo que ocurra entre la firma del SPA y la fecha de cierre de la operación a la carga del vendedor respecto, evidentemente, de lo que ocurra en la sociedad objetivo, lo que llaman la target company. Son cláusulas, pienso yo, que en la práctica se han vuelto cada vez más importantes en razón de la rapidez de las operaciones en el mundo de los negocios internacionales. Hace 20 años, cuando a mí me tocó trabajar en lo que llamaban data rooms y hacer due diligences, esas due diligences podían durar 6 meses antes de que se comprara una compañía. Hoy día el periodo de una due diligence es de 15 días, un mes, y por lo tanto las representations and warranties tienen una importancia colosal en este tipo de negocios. Un ejemplo de este tipo de cláusulas que he visto en varios arbitrajes porque han dado lugar a litigio es que el vendedor, respecto de la sociedad target, dice que ésta ha presentado todas sus declaraciones tributarias a tiempo y ha pagado todos los impuestos en tiempo y forma. Evidentemente han surgido litigios que han llegado a arbitrajes sobre estas cláusulas porque se descubre que hay ciertas declaraciones que no se hicieron a tiempo o que ciertos impuestos no se pagaron. Ahora, estas cláusulas en los contratos internacionales de SPA vienen acompañadas de otras, según esta técnica contractual anglosajona, que prevé las consecuencias, y generalmente la consecuencia del incumplimiento de unas reps and warranties es que se tiene que pagar una penalidad que ya está fijada en el contrato con anterioridad. Y aquí quiero detenerme un segundo para subrayar otro punto que me parece indispensable, y es la filosofía detrás no solamente de los contratos de M&A en el mundo internacional, sino de los contratos internacionales en general. Y es que según esta técnica contractual anglosajona, que es predominante, lo que se quiere es que el contrato lo contenga todo.
lo prevea absolutamente todo y no dejarle nada a el derecho aplicable, a las reglas del Código Civil, y todos hemos visto, por lo tanto, contratos de 500 páginas, con anexos, con definiciones que pueden tener 50 páginas, todo está previsto y ya regresaré más adelante sobre esto. Hay dos problemáticas que nos han parecido en nuestras conversaciones interesantes y que quiero señalar muy rápidamente. La primera, que está en el título de este panel, es la naturaleza jurídica de estas cláusulas. Y un primer comentario es que estas disquisiciones sobre la naturaleza jurídica por lo general no se la plantean los anglosajones, es decir, aquellos que se inventaron estos contratos. Estas problemáticas surgen cuando, como ya se mencionaba en el panel anterior, contratos redactados según una técnica anglosajona se someten a un derecho aplicable de una familia romano-germánica, y surge entonces el problema de saber cómo representations and warranties debe traducirse según el Código Civil de don Andrés Bello, que es un problema bastante complejo. Pero dado nuestro amor por las calificaciones jurídicas, nuestro amor, quiero decir, en los derechos romano-germánicos, he visto en arbitrajes concretos que abogados, peritos jurídicos, en Brasil los llaman pareceristas, y árbitros han propuesto diferentes maneras de aprender jurídicamente este fenómeno de las representations and warranties y de paso también de las cláusulas de reajuste de precio en SPAs. Y voy a mencionar 5 aproximaciones jurídicas que se han intentado. La primera, que ya mencionó de alguna manera la doctora María Luisa, es que representations and warranties y cláusula de reajuste de precio tienen que ver con el objeto del contrato, es decir, tienen que ver o con las acciones o la calidad que tendrían esas acciones, es decir, el vendedor está diciendo que esas acciones son de una compañía con ciertas calidades y está prometiendo que esa compañía tiene ciertas calidades, y entonces si no se cumplen esas calidades, la pregunta es ¿qué sucede jurídicamente? La mayor de las veces ya está previsto en el contrato, pero si no, se puede pedir la resiliación del contrato por incumplimiento, porque el objeto no tiene las calidades que tenía, hay un vicio del consentimiento, etcétera. Y evidentemente las cláusulas de reajuste de precio pues tienen que ver con el precio, que también hace parte del objeto del contrato, y lo que nos dice esto en términos del derecho civil, según varios laudos arbitrales, es que el precio era indeterminado, pero era determinable según ciertas condiciones previstas en el mismo contrato, es decir, en la cláusula de reajuste de precio. Ahora, hay, segundo punto, unos laudos donde se habla de una resolución parcial del contrato. ¿Por qué? Porque no se quiere que se dañe el negocio, sino que una resolución parcial del contrato lleve a una reducción del precio. Yo debo confesar que no entiendo cómo se puede resolver parcialmente un contrato, pero hay un laudo que habla de eso. Tercera aproximación jurídica al tema, las representations and warranties tienen que ver con la causa del contrato. Fueron esas promesas del vendedor motivos determinantes para que el comprador comprara las acciones. Entonces, si se incumplen esas promesas, la causa desaparece del contrato y se puede también por esa razón pedir su resiliación. Cuarta aproximación, se habla de obligaciones de garantía, pero en un laudo vi que se hace una disquisición sobre cómo en el código de Andrés Bello se habla de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, pero que las obligaciones de garantía que existían en el derecho romano finalmente no se adoptaron en el código, y eso crea problemas. La verdad, en este tipo de circunstancias lo más fácil es leer el contrato e intentar aplicarlo tal y como es. Quinta aproximación jurídica, sobre todo en cuanto a las cláusulas de resolución de reajuste de precio, es una vez más crear un mecanismo de determinación del precio, y muchas veces se ve que se delega esa determinación del precio a un tercero que es un experto, lo que crea ciertos problemas con el arbitraje, porque ¿qué pasa si el experto decide una cosa y después los árbitros no están de acuerdo con ese experto? ¿Qué valor tiene el dictamen del experto en este tipo de mecanismos?
La segunda problemática que introduzco mucho más brevemente tiene que ver con la muy difícil interacción en estos contratos que se da entre las cláusulas de representations and warranties y las penalidades. Por una parte, las cláusulas de reajuste de precio y una nueva tendencia en este tipo de negocios que es pasarle el riesgo del incumplimiento de representations and warranties a un tercero, que es un asegurador. Ahora las compañías de seguros aseguran el incumplimiento de representations and warranties. Eso evidentemente, ustedes ya lo adivinan, crea una serie de complicaciones en los arbitrajes que vamos a tratar en un instante. Dicho todo esto, quiero empezar formulando, según la dinámica que decidió la señora presidenta, quiero empezar formulándole una pregunta a la doctora Jimena. Es muy agradable introducir un tema y dejarlo difícil para las preguntas. Y la primera pregunta difícil para la doctora Jimena es: ¿hasta qué punto encuentras útiles todas estas calificaciones jurídicas que se proponen en estos laudos que acabo de mencionar? Gracias, Eduardo. El doctor Eduardo me dijo que me iba a poner nerviosa con la pregunta, y yo le dije que él siempre ponía nerviosa a todas las mujeres, entonces que partiéramos de ahí, pero bueno. A ver, creo que como tú lo decías, Eduardo, este ejercicio de trasladar instituciones de un sistema, como es el sistema anglosajón, al sistema civil, obviamente tiene sus dificultades, pero creo que además tratarlo de forzar en camisas de fuerza y definiciones artificiales puede que no sea la mejor aproximación. Es interesante cuando uno mira, por ejemplo, cuáles son los remedios o remedies, las sanciones bajo derecho inglés. En caso de misrepresentation, uno puede ser una acción extracontractual. Entonces tratemos de involucrar eso y pasarlo al sistema civil y pues se sale totalmente de estos esquemas. Creo que realmente el énfasis, más que clasificaciones jurídicas, como decías tú, o tratar de encuadrarlos dentro de estas teorías, es pensar efectivamente qué fin estar sirviendo, como decías tú, leer el contrato, qué es lo que se está buscando y cuál es el remedio, cuál es la sanción que realmente se persigue para ayudar a que la ejecución del contrato sea lo que esas partes habían pensado. Totalmente de acuerdo. Segunda pregunta difícil esta vez para la doctora María Carolina. Doctora María Carolina, ¿qué dificultades pueden surgir en un arbitraje del hecho de que cada vez más en la práctica de estas operaciones de M&A se suscriben seguros para trasladarle a una compañía de seguros el riesgo del incumplimiento de las reps and warranties? Muchas gracias, doctor Eduardo. Es un tema difícil y muy interesante porque es un tema nuevo que se está viendo y se va a generar un nuevo tipo de arbitraje que va a ser comprador versus aseguradora en vez de comprador versus el vendedor, porque gracias a estas aseguradoras lo que se está haciendo es que el vendedor adquiere una responsabilidad muy limitada, normalmente de máximo el 1% del precio de la compraventa, y se traslada todo el riesgo a la aseguradora. Entonces en esos arbitrajes se va a entrar a discutir no solo las reps and warranties, que van a ser muy extensas porque están cubiertas, sino el contrato de seguros como tal, que son contratos que son nuevos, se están negociando y existe muy poca jurisprudencia al respecto. Entonces para los árbitros va a ser un tema muy interesante. Y luego otro de los puntos más difíciles también va a ser es qué rol empieza a jugar el vendedor, porque no existe una relación contractual entre el vendedor y el asegurador, solo entre el comprador y el asegurador. Pero el comprador hace, digamos, representaciones al asegurador con base en información que recibió del vendedor. Entonces, ¿qué pasa si el vendedor proporciona una declaración falsa? ¿Es entonces el vendedor responsable ante al asegurador, aunque el vendedor no tiene una relación contractual directa con el asegurador? ¿Puede el asegurador argumentar que ha sido engañado por el vendedor y por lo tanto invalidar el contrato de seguro? ¿O puede el asegurador argumentar que entre el vendedor y el comprador proporciona una posición de tercero beneficiario al asegurador?
Adicionalmente, ¿qué pasa si el vendedor rechaza cualquier tipo de reclamo por parte del asegurador porque no existe una relación contractual? ¿Y qué tipo de responsabilidad va a tener el vendedor si existen declaraciones falsas por parte del vendedor que llevaron a un tipo de asunción de riesgo por parte del asegurador? Esas son algunas de las preguntas que van a surgir y estoy segura que muchas más. Muchas gracias, doctora María Carolina. Interesante entonces la triangulación en el debate que puede surgir entre el pacto de esta cláusula y cuando entra un asegurador. Y interesante también pensar que como abogados tal vez nos estamos desgastando o concentrándonos en aquello que es tan simple que basta mirar el contrato sin necesidad de darle una interpretación adicional a la manifestación de la voluntad de las partes. Muy interesante. Y otro fenómeno importante que no debemos dejar pasar es la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Doctora Jimena. Gracias, María. Pues obviamente este es un tema conocido por todos y creo que el encuadre teórico es igualmente conocido, digamos, la tensión que existe dentro de la obligatoriedad de los contratos, pacta sunt servanda, y el entendimiento de que cuando se entra en un contrato, básicamente se entra conforme a unas condiciones que se acordaron en ese momento y que se deben mantener, rebus sic stantibus. No voy a hacer obviamente alusión a todo el desarrollo histórico del tema, pero es claro que la realidad de los cambios y más con la volatilidad de los mercados y la volatilidad en las condiciones económicas en el comercio moderno hace que sea necesario o haya habido una necesidad de establecer mecanismos que permitan, digamos, volver a establecer el equilibrio económico o las circunstancias que se pensaron al principio, y con diferentes tipos de ángulos, con diferentes respuestas, con diferentes parámetros y requisitos. Creo que se puede afirmar de manera general que casi universalmente, ahí digo a grosso modo, hay un reconocimiento de que hay circunstancias que ya sea permiten la exoneración de la prestación, el caso de la fuerza mayor o el caso fortuito por imposibilidad de la prestación, o una cuestión de reajuste, como puede ser la onerosidad sobreveniente o lo que llaman onerosidad sobrevenida en Perú, hardship, otro tipo de figuras. O sea, obviamente esto es un espectro muy amplio donde hay desde la posición en Inglaterra mucho más estricta de cumplimiento de los contratos, donde no se reconoce el hardship, donde si acaso hay una evolución hacia un sistema de frustración contractual, pasando por, como decía, por hardship, por impracticabilidad comercial en Estados Unidos, a regímenes mucho más abiertos, donde incluso en contratos aleatorios o no conmutativos se puede dar una revisión, digamos, un restablecimiento de las condiciones contractuales. El elemento que por lo menos en teoría subyace a todas estas instituciones, a todos estos mecanismos, es la imprevisión o imposibilidad de prever ciertas circunstancias al momento del contrato. Esto, sin embargo, y después voy a volver a ello, hay que ponerlo en perspectiva. Desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista del arbitraje, ¿cuál es la importancia del tema? En un primer nivel, la importancia del tema es que, dependiendo del derecho aplicable a la controversia, las consecuencias y las circunstancias que tengan y que se den en la vida del contrato y en una posible controversia van a tener diferentes respuestas. De nuevo, una cosa si es bajo derecho inglés, otra cosa si es bajo derecho italiano, van a ser diversas. O incluso si no se ha pactado un derecho aplicable bajo distintos principios UNIDROIT, etcétera, va a haber diferente tipo de consecuencias. Entonces, es una de las primeras consideraciones: cuál es el derecho aplicable y cómo me va a afectar eso en el caso de una controversia. A otro nivel, que es el segundo nivel, digámoslo así, a un nivel contractual y normativo, es cómo manejan las partes este tipo de situaciones. Y ahí es curioso porque la
la teoría que esto es, el sustrato es la imprevisibilidad, se pone un poco en juego. En realidad las partes están tratando de hacer una distribución de los riesgos a través de una serie de mecanismos para ver si se dan esas circunstancias X, cómo hacerlo. Y ahí hay un espectro de funciones, un espectro de posibilidades para revisar el precio o para tener otro tipo de ajustes, que van desde la fuerza mayor, que en muchos contratos se incorpora y que puede incluir incluso, digamos, consideraciones que no serían las normales de la fuerza mayor como está entendida en el derecho aplicable, a hardship, que también puede o no puede estar de acuerdo con el derecho local, como lo estipulen las partes, cláusulas de indexación, índice X o Y, o el que publique tal, cláusulas de revisión de precio que puedan ser con cierta regularidad, o cláusulas que son reajustes extraordinarios que en realidad casi que incorporarían unos elementos de lo que sería hardship. Y el juego y las dificultades en todos los, principalmente en arbitrajes, cómo se articula esto con el derecho aplicable y también cómo se articulan entre ellas. Porque en ocasiones, ¿cómo se hace? Hay casos donde se tiene un reajuste que está establecido en el precio, por ejemplo para gas, pero hay unas circunstancias adicionales, entonces ¿eso es un reajuste extraordinario o no? Hubo un caso aquí en Colombia que muchos lo deben conocer mucho mejor que yo. ¿Qué pasa si la cláusula de reajuste de precios prevista por las partes en realidad lo que hace es generar una cuestión de casi de onerosidad sobreveniente, de hardship? ¿Cómo se maneja eso? Todo este tipo de interacciones y todo este tipo de consideraciones son muy importantes en términos de la empresa y la determinación de cómo se va a manejar la controversia. Y un tercer punto que creo que es tremendamente importante a este respecto es también el poder de los árbitros para adaptar, para revisar contratos o para no hacerlo. O sea, si se deja librado al derecho aplicable, hay ocasiones donde los árbitros no tienen esa facultad. Si se establecen las cláusulas, se le va a dar esa facultad, ¿hasta dónde? Si se establece qué criterio se le va a dar, por ejemplo, si la indexación es basada en el índice publicado por Platts y desaparece y no lo publican, el árbitro tiene la posibilidad de buscar otro índice, no, hasta dónde está yendo, cuáles son las posibilidades de que hay una potencial anulación de un laudo porque se excede el mandato. Entonces, creo que estas son todas consideraciones importantes para las empresas y para la interacción cuando se llega al arbitraje. Yo tengo una hermana economista que dice que los abogados somos ineficiencias del mercado. No sé si nosotros somos las ineficiencias, pero por lo menos yo creo que la labor sí es tratar de evitar que donde hay información asimétrica y donde hay ineficiencias podamos ver cómo se articulan de la mejor manera para evitar todo este tipo de problemas. Esto me lleva a plantearle la siguiente pregunta a Dietmar. Dietmar, ¿consideras que la doctrina de la imprevisión constituye un principio general de derecho? Y si sí lo consideras, ¿crees que el árbitro debería limitar la aplicación de la teoría de la imprevisión a las condiciones establecidas en el derecho aplicable y a la forma como han sido aplicados por los derechos nacionales, o podría aplicar principios generales de derecho a efectos de restablecer el equilibrio contractual? Bueno, muy buenas preguntas, Jimena. Como tú ya nos dijiste, existen principios parecidos en otros sistemas jurídicos. Lo que tienen en común es muy difícil de prevalecer con una defensa de imprevisión o frustración y todos los otros principios. Lo que no tienen en común es que el análisis es un poco distinto en los varios sistemas jurídicos y las consecuencias jurídicas, si una parte prevalece con una defensa, son distintos también. Por ejemplo, aquí en Colombia o ahora en Francia, después de algunas reformas, las cortes pueden revisar el contrato y el reajuste del precio es una de las consecuencias si una parte prevalece con una defensa de imprevisión. Lo mismo ocurre en Alemania, donde se llama Wegfall der Geschäftsgrundlage, como siempre en alemán, una palabra corta
y simple, fácil a recordar. Y la filosofía del Wegfall der Geschäftsgrundlage es que cada parte tiene una base fundamental del negocio que asume cuando entra en el negocio. Y si hay un cambio radical de esta base fundamental, la equidad exige de que hay que reajustar el contrato. Eso es bastante parecido con la imprevisión, pero la filosofía es un poco distinta. Y como también explicaste en el Common Law, frustration, impracticability son más estrictos todavía, tienen un estándar objetivo, porque los jueces van a salir de una presunción muy fuerte de que las pacta sunt servanda. Lo que es muy importante es en el Common Law no existe reajuste, o al menos es muy muy raro. Yo creo que en los Estados Unidos hay solamente una decisión en que hubo un reajuste de precios. Si una parte prevalece, que es muy difícil, con esta en una teoría de frustración o de commercial impracticability, las partes no tienen más obligación de cumplir con los contratos. Y después también, por supuesto, en UNIDROIT, el principio del hardship, y allí el reajuste es una de las posibilidades. Y como Eduardo ya mencionó, la técnica contractual anglosajona quiere decir que muchas veces no es necesario recurrir a estas teorías generales de contrato, porque las partes ya van a incluir en el contrato de la compraventa de acciones un mecanismo y definir las consecuencias. Y lo que se hace muchas veces es que se incluye una cláusula MAC, Material Adverse Change. Es una cláusula que protege al comprador y que permite al comprador de no hacer el closing si hay algunos cambios importantes en la empresa que quiere comprar. Y entonces si hay una tal cláusula en un contrato, un árbitro va a enfocarse todo primero en esta cláusula. También súper difícil a prevalecer con una tal cláusula. Yo creo recientemente hubo una instancia en la que la Corte de Cancillería en Delaware sí enforzó una cláusula MAC en un deal que tenía más de 4 billones de dólares, pero eso es rarísimo. Entonces, para concluir y para responder a tu pregunta, quiero que de árbitro hay que enfocarse antes en lo que dice el contrato y en la ley aplicable, porque las diferencias son bastante distintas, y a los principios generales realmente solamente se puede referir si las partes incluyeron una tal referencia en el contrato, en la cláusula de la ley aplicable. Gracias, Dietmar. Eduardo, pensando en esto que decía cuando hablé al principio, de que hay una diferencia, por lo menos en términos de sanción o de consecuencias, entre la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias y en la fuerza mayor. O sea, ambos hay un elemento de imprevisibilidad, pero en el caso de fuerza mayor, el cumplimiento es imposible, mientras que en el otro se da un desequilibrio económico que torna el cumplimiento demasiado oneroso para una de las partes. ¿Crees que las doctrinas se pueden utilizar en subsidio una de la otra? Bueno, esta es la venganza del Jedi. Como Dietmar ya habló sobre la base del derecho aplicable, y para no hablar alemán, yo voy a hablar sobre la base de la técnica contractual anglosajona. Normalmente, si un contrato tiene estas dos cláusulas, una cláusula de fuerza mayor y una cláusula de hardship, los remedies o las consecuencias de una y otra son distintas. ¿Cuál es normalmente la consecuencia de que se realice en la práctica
una situación de fuerza mayor. Según estos contratos, la consecuencia es el derecho a solicitar una suspensión de la ejecución del contrato. Y los litigios al respecto surgen o cuando las partes no están de acuerdo en que hay un evento de fuerza mayor o porque una de las partes niega la solicitud de que se suspenda la ejecución del contrato. ¿Cuál es la situación, por otra parte, de una cláusula de hardship? En la cláusula de hardship lo que ocurre es que la ejecución del contrato se ha vuelto demasiado onerosa y por lo tanto el remedy, la consecuencia que se prevé en estos contratos es que las partes se obligan a renegociar los términos del contrato, lo que puede llevar, como decías Jimena, a un reajuste del precio, por ejemplo. Entonces, ¿se pueden alegar, es tu pregunta, estas cláusulas una en subsidio de otra? Quizás sí, y la hipótesis en que yo veo que podría suceder es en una hipótesis de fuerza mayor, donde una de las partes no acepta que se suspenda el contrato, puede volverse inmediatamente oneroso el contrato para la otra parte. Y más adelante podría invocar, me parece a mí también, la cláusula de hardship para que se emprenda una renegociación contractual. De tal manera que si no se respeta una cláusula de fuerza mayor, en subsidio puede alegarse una cláusula de hardship siempre y cuando la onerosidad esté presente, es decir, el equilibrio económico del contrato se haya visto afectado. Muchas gracias, doctora Jimena. Pues, ¿qué me llevo de esto? Lo primero, que hay dificultades entre la articulación de fuerza mayor, de imprevisión y de reajuste de precios. Y lo segundo, que de los que estamos del lado de la redacción de los contratos es importante contar con las dos cláusulas para usar una en subsidio de la otra en caso de que no prospere. Bueno, ahora vamos a presentar un tema íntimamente relacionado también con el reajuste de precios y es aquello que surge después de la suscripción del contrato y que no alcanzamos a ver antes, defectos ocultos. Doctora María Carolina, vicios ocultos. Muchas gracias. De manera general, ¿qué son los vicios ocultos? Son vicios ocultos de la cosa que se transfiere a título oneroso, aquellos existentes al tiempo de la adquisición, que la hacen impropia para su destino o que sirva de manera imperfecta, y que si el adquiriente o el comprador hubiera conocido estos defectos, no hubiera hecho la inversión o hubiera pedido un precio mucho menor. Bajo el Código Civil colombiano, si se prueba el vicio, el adquirente tiene derecho a que se rescinda la compraventa o se rebaje el precio de venta. Pero tengo entendido que en otras jurisdicciones solo se permite que se rescinda la compraventa, lo cual no puede que no esté siempre en el interés del comprador. En las transacciones de compraventa de acciones, o los M&As, el régimen legal de vicios ocultos tiene ciertas limitaciones. En particular, hay que tener en cuenta que, como ya habíamos hablado antes, en este tipo de transacciones son cada vez más comunes las cláusulas de declaraciones y garantías, que tienen por propósito darle mucha más certeza al comprador y evitar las incertidumbres del régimen de vicios ocultos. No obstante, este hecho no significa que no se pueda reclamar un sanamiento por vicios ocultos. Una posición doctrinaria minoritaria en Colombia sostiene que la acción redivitoria, que es la acción que se presenta para el saneamiento de los vicios ocultos, procede cuando hay un incumplimiento de las declaraciones y garantías, o los reps and warranties, incluidos en el contrato de compraventa de acciones, incluso cuando tratan sobre el Estado o el patrimonio de la sociedad. Sin embargo, esta no es la posición mayoritaria y tiene ciertos problemas. De manera importante, la compraventa de acciones tiene por objeto las acciones como tal, no el patrimonio de la sociedad. Por lo tanto, tribunales en Colombia e internacionales han encontrado que cuando el vicio oculto yace en el elemento del patrimonio de la sociedad, por ejemplo, un pasivo oculto o elementos contables ocultos, no procede el reajuste de precio en virtud del alegado vicio oculto.
Adicionalmente, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido la misma posición. En sentencia de diciembre del 2013, por ejemplo, la Corte aclaró que cuando se trata de una venta de acciones, el objeto del negocio jurídico son los títulos de participación que confieren al socio un conjunto de derechos, dependiendo de la clase de acción que se adquiera, por supuesto, pero no el patrimonio de la sociedad. Por consiguiente, la obligación de garantía que protegería el vicio oculto no yace solo podría ser sobre las acciones o problemas que surjan de esas acciones, pero no sobre la hacienda social o problemas con la empresa como tal, pues la acción en estricto no representa una fracción proporcional del valor patrimonial de la sociedad, o no siempre lo hace. Además, si se asumiera que es posible presentar una acción redivitoria con relación a vicios ocultos que recaen sobre la sociedad subyacente de la transacción y no las acciones como tal, el comprador tendría que entrar a probar que el vicio fue tal que la sociedad no sirve para su uso natural o sirve de manera imperfecta. Esto establece un estándar alto para el comprador, porque si bien las contingencias sí pueden causar problemas serios en el patrimonio, no necesariamente desnaturaliza la sociedad ni impide que la sociedad siga existiendo o que las acciones dejen de representar una participación en el capital social de ella. Adicionalmente, y un tema básico, es que la acción por vicios ocultos tiene un término de prescripción de 6 meses, que las posibilidades de encontrar un vicio oculto en 6 meses en este tipo de transacciones tan complejas presenta problemas. Sobre el tema ha habido varios laudos y en particular lo que han encontrado es que una violación o un incumplimiento de las declaraciones y garantías que se presentan en el contrato no tiene que irse por los vicios ocultos, sino simplemente es un incumplimiento contractual y se procede a la indemnización en virtud del incumplimiento contractual. Por ejemplo, hubo un caso acá en Colombia en el que la parte demandada alegó que no procedía la acción porque en realidad el incumplimiento contractual se trataba de una acción redivitoria que se estaba buscando y por lo tanto se había vencido el término de prescripción y el tribunal fue claro en establecer que no se trataba de una acción redivitoria sino más bien un incumplimiento contractual. El mensaje de todo esto, ¿qué es? Para evitar entrar a toda esta discusión, es muy importante que las reps and warranties sean muy claras y precisas al momento de la negociación del contrato. Y además de esto, como ya mencionó Eduardo, establecer un nivel de indemnidad explícito para establecer cómo se va a indemnizar en caso de que haya un incumplimiento de las reps and warranties. Entonces vamos a las preguntas. Dietmar, si antes de la transacción una de las partes ha realizado un due diligence exhaustivo y posterior al cierre sale un vicio oculto, ¿cuál de las dos partes asume la responsabilidad? ¿Cómo entran, si es que entran los reps and warranties en un escenario así? Bueno, muchas gracias. La figura del vicio oculto de esta manera como existe en el Código Comercial y también en el Código Civil de Colombia, de esta manera no existe en el Common Law, pero el mismo resultado tú lo puedes tener a usar otras teorías. Pero como tú ya dijiste, en el contexto de las transacciones M&A, el contrato va a regular esta cuestión y las representaciones y garantías van a ser muy importantes porque van a colocar a riesgo típicamente al vendedor y si, como tú preguntaste, hay una due diligence, parte al menos del riesgo está transferido al comprador y lo que surge muchas veces es una disputa entre los dos. A quién tiene la culpa, porque el vendedor va a decir, bueno, tú tuviste la oportunidad de hacer un due diligence porque no has visto el vicio, y el comprador va a decir, bueno, tú no
divulgaste bastante información que me permitió de encontrar este vicio. Y esos son las disputas típicas y muchas veces son disputas bastante complejas con muchos testigos y peritos. Segunda pregunta para el doctor Eduardo. Desde tu experiencia como árbitro, ¿cómo ha sido el enfoque de indemnización cuando queda comprobado el vicio oculto? Muchas gracias, María Carolina. Bueno, si el tema está regulado, como ya lo acaba de sugerir Dietmar, en las reps and warranties y en las penalidades por incumplimiento, pues la respuesta es muy simple. Hay que ir al contrato y condenar al vendedor a pagar la penalidad. Asumiendo que eso no está regulado, se entra un poco en la distinción que ya mencionaba también María Carolina, entre dos situaciones. La primera situación es que si el comprador hubiera conocido ese vicio oculto al celebrar el contrato, sí habría celebrado el contrato. Si no lo habría celebrado, pues en ese caso estamos en una hipótesis de rescisión del contrato de compraventa y la indemnización consistirá en restablecer la situación anterior a la venta y por lo tanto a pagar los reembolsos, los costos, los intereses que correspondan desde el punto de vista de la indemnización más precisamente. La segunda situación puede ser que el comprador sí habría celebrado el contrato pero a un precio menor. Entonces estamos en la situación que ya mencionaba también María Carolina de reducción del precio y allí lo que yo he visto en la práctica son discusiones muy complejas entre peritos economistas como la hermana de la doctora Jimena, también peritos de la industria específica para intentar evaluar cuál es el descuento correcto en esa circunstancia y esas discusiones pueden ser efectivamente muy complejas. Muchas gracias, doctora María Carolina, y a quienes han respondido estas preguntas. Ahí hago simplemente dos highlights. El primero, lo mencionó la doctora María Luisa Mesa y es la importancia del due diligence. Esta semana hemos visto el caso reciente del fallo de Monsanto en una condena gigante y ahí nos preguntamos qué pasó en el due diligence entre Bayer y Monsanto, qué pasó en el aspecto regulatorio, se revisó bien, no se mostró la información y entramos al debate que acaba de mencionar el doctor Eduardo. Lo importante que nos queda acá es que si se da la situación, uno, hay que identificarlo rápido por el tiempo que nos mencionó la doctora María Carolina y dos, si hay lugar a indemnización o reajuste de precios según corresponda a la situación. Finalmente, y en relación un poco con un tema que mencionó esta mañana el doctor Cuberos, y ya que hemos conversado mucho sobre la teoría, ahora queremos mencionar un tema en el terreno práctico. Y el tema es el experticio único. Quisiera que nos cuentes, doctor Dietmar, cuál es el rol de este experto, en tu opinión. Sí, bueno, normalmente un contrato de compraventa de acciones tiene una cláusula arbitral y si hay una disputa sobre el valor de las acciones, una disputa sobre el reajuste de precios, son típicamente los árbitros quienes van a decidir esta disputa. Y en el arbitraje lo que se pasa es que cada parte viene con un perito, alguien que tiene experiencia en contabilidad o en la computación de daños. Y la otra parte también va a presentar un perito que dice exactamente lo opuesto. Y después en una audiencia va a haber una contrainterrogación y después el tribunal tiene que tomar una decisión muchas veces. O algunas veces el tribunal también puede nombrar un tercer perito quien puede ayudar al tribunal o el tribunal puede trabajar con los dos peritos que tiene, por ejemplo, si el tribunal toma una decisión en cuanto a la metodología y después pregunta a los peritos de calcular los daños. Sin embargo, en muchos contratos de la compraventa de acciones, la determinación de ciertas cuestiones técnicas, tal como el reajuste del precio,
se somete a una determinación de un experto. Y porque esas son cuestiones que típicamente expertos pueden decidir. Por ejemplo, si se usa la metodología del completion account, una firma de contabilidad lo puede hacer muy efectivamente porque ellos tienen toda la experiencia. Si hay la metodología de earn-out clauses, alguien con experiencia en DCF o en múltiples de EBITDA lo puede hacer, y muchas veces es mucho más práctico de solamente tener a un experto. El rol de este experto no es de decidir cuestiones legales, tal como la interpretación del contrato o cuestiones, disputas sobre las representaciones y las garantías, porque no es un árbitro, no es un juez, solamente un experto. No puede ordenar medidas cautelares, sino solamente tiene que decidir esta cuestión técnica de hechos, como se reajuste el precio. Y la ventaja aquí es, por general, que es mucho más rápido que un arbitraje, porque está muy enfocado en la cuestión técnica, y también tiene mucho más flexibilidad en el procedimiento. Los requerimientos del debido procedimiento no son tan estrictos como en el arbitraje. El experto tiene también poderes inquisitorios, y las partes pueden realmente decidir cómo será el procedimiento. También existe en la CCI un reglamento sobre peritos que se puede usar sobre la propuesta de peritos, y las partes no se ponen de acuerdo quién va a ser el perito. Hay también reglamentos sobre el nombramiento de peritos, y también, si las partes así lo desean, sobre la administración de procedimiento de peritaje, entonces una cierta supervisión del procedimiento. Esas determinaciones son vinculantes y también se pueden ejecutar en muchas jurisdicciones, y no se aplica aquí la Convención de Nueva York, que se aplica a las sentencias arbitrales, porque no es una sentencia arbitral, pero en las varias jurisdicciones hay varios reglamentos. Por ejemplo, en Nueva York hay un mecanismo específico para ejecutar estas decisiones del experto. Y un poco distinto del arbitraje, si una corte está revisando una tal determinación, los estándares van a variar entre las varias jurisdicciones, pero por lo general, en muchas jurisdicciones, si hay un error manifiesto, la corte no va a dar efecto a esta determinación del experto. Quizá Inglaterra es una excepción ahí. Ahora, lo interesante es que en el contrato siempre va a haber esta determinación de expertos y también una cláusula de arbitraje. En algunos casos la determinación del experto puede ser exclusiva, en el otro puede ser un proceso escalonado, donde empiezas con la determinación del experto y después vas al arbitraje, o las partes pueden elegir. Y ahí surge una pregunta muy interesante que yo quiero poner a Jimena ahí. ¿Qué pasa si hay una determinación de un experto, un experticio único, y después las partes van al arbitraje? Porque también hay disputas sobre esta determinación y disputas relacionadas. ¿Los árbitros pueden revisar esta determinación del experto o es vinculante? Gracias, Dietmar. Yo creo que hay que hacer una diferenciación dentro de lo que es determinación del experto y la utilización de expertos dentro de un arbitraje como parte probatoria de evidencia. En el primer caso, como tú bien decías,
en principio y sujeto a los términos que hayan acordado las partes, de nuevo volvemos a leer el contrato, es vinculante, salvo errores manifiestos o ese tipo de cuestiones. Ahora bien, puede haber un evento más, y es si esa determinación, digamos, se dio, pero el evento gatillo suponía una determinación que era de naturaleza legal, que tenía que ser definida previamente, en cuyo caso uno puede entender que haya un arbitraje donde lo que se está valorando no sea la determinación en sí, pero si el evento gatillo se dio. La determinación en sí, de pronto, si hubo fraude, si hubo, bueno, otro tipo de cuestiones. Si pasamos al otro escenario, que sería el escenario probatorio, pues claramente ahí no son vinculantes, a menos de que haya algún tipo de decisión de que definitivamente se van a ir así. Por ejemplo, una figura que me parece particular y que yo no sabía, y viendo estos temas, es la de arbitrajes pendulares, donde las partes dicen, mire, yo sé que estos son cuestiones técnicas, los dos expertos, voy a presentar una posición con un experto y una posición con otra. Como yo sé, señor árbitro, que usted no es experto en este tema, y ahí el valor del experticio, usted puede optar por uno o por otro, pero no puede hacer la solución salomónica. De nuevo volvemos a la voluntad de las partes. Entonces todo depende, el experticio, la determinación de experto en general sí es vinculante, pero con sus caveats. Y tengo una segunda pregunta para María Carolina. Cuando hay dos dictámenes presentados opuestos, ¿qué debe hacer el tribunal? ¿Puede valorarlo frente a las otras pruebas y entre ellos mismos? ¿O resulta necesario nombrar uno adicional? ¿Y el adicional sería un cuarto árbitro? Gracias. La respuesta corta es, por supuesto, debe valorarlo frente a las otras pruebas y tener en cuenta por qué hay dos informes periciales que son opuestos entre ellos. Probablemente ocurrió que hay controversias en los hechos, que cada uno tomó hechos diferentes y llevaron a conclusiones opuestas. Entonces, en el proceso, ya cuando se está en el proceso arbitral, las partes presentan sus argumentos, presentan pruebas adicionales que el tribunal debe tenerlas en cuenta cuando revisa los informes periciales. ¿Resulta necesario nombrar un tercer experto? No, pero se puede hacer. Y ahí lo más importante es que este experto no es un cuarto árbitro ni debe serlo. Los expertos tienen como principio general el deber de asistir y ayudar al tribunal en los temas de los que ellos son expertos, para darles las herramientas necesarias al tribunal para que tome la decisión. Pero el tribunal debe ser muy cuidadoso en mantener el control de la decisión sobre la controversia. Y de hecho existen guías, por ejemplo la del Chartered Institute of Arbitrators, sobre las buenas prácticas de cómo se deben usar los informes periciales, y esta guía hace un particular énfasis en el cuidado que debe tener el tribunal para evitar perder el control de la decisión y que se vea a ese experto nombrado por el tribunal como un cuarto árbitro. Mil gracias, Dietmar. Y creo que para los que teníamos preguntas sobre si este experticio desplazaba en la práctica a los árbitros al definir el nudo central del conflicto cuando de reajuste de precios se trata, quedó claramente respondida. Felicito a mis panelistas porque nunca en la vida han sido más claros. Los aprovecho yo en un rato.